Bueno, vamos a continuar hoy con otros virus respiratorios de importancia para la salud humana. ¿Sí? Y vamos a repasar un poquito de lo que habíamos visto. Nosotros ya vimos con más detenimiento virus de influenza A y B, y ahora vamos a ver algunos de los otros virus respiratorios. ¿Sí? Y vamos a comenzar con la familia Paramyxoviridae y Pneumoviridae. ¿Sí? De esto, antes de empezar con los virus que más nos interesan, voy a destacar brevemente este género, que es el Nipah-virus, porque está en estos momentos bajo eh, una vigilancia por el tipo de enfermedad que produce, es algo que siempre lo está observando la Organización Mundial de la Salud, y son dos virus, que es el virus Hendra y el virus Nipah, que ya fueron aislados hace ya bastantes años, y el Hendra ha sido aislado en el 94, en un brote de enfermedad respiratoria, pero que también tenía complicaciones neurológicas, y que provocó infecciones tanto en caballos como en humanos. En ambos virus, el reservorio natural son los murciélagos, llamados zoomonas. Son murciélagos que en general se alimentan de fruta, y los signos y síntomas en general en ambos virus comienzan como enfermedad respiratoria, similares a una enfermedad tipo influenza, que puede ser severa, y en algunos casos provocar progresar encefalitis. Lo importante también de estos dos virus es que tienen una alta tasa de mortalidad, y el riesgo de exposición es, obviamente, con murciélagos, contagio del virus en caballos, se limita a ciertas regiones costeras que ya les voy a mostrar, y de Australia. El diagnóstico se realiza por PCR real-time, aislamiento en las muestras de hisopado nasofaringio, líquidos y sangre en la fase aguda, y la detección de IgM y IgG por ELISA en la fase convaleciente. Y hay vacunas licenciadas, pero para animales. El virus Nipah, que fue aislado en el 99 durante un brote de enfermedad respiratoria y encefalitis, pero ahora en lugar de caballos, en granjas de cerdos, y personas que están al cuidado de esos animales se han contagiado, o sea que en casos humanos, y esto ocurrió en la zona del Asia, Malasia, Singapur. Y este brote produjo enfermedad en cerdos, pero hubo unos 300 casos humanos y se reportaron 100 muertes, que es lo que les mencionaba recién, que tienen altas tasas de mortalidad. Y después, en el 2004, hubo otro brote en Bangladesh. Los signos y síntomas acá están más asociados a encefalitis, con periodos de incubaciones que oscilan entre 5 y 14 días, y hay dolor de cabeza, somnolencia, desorientación, confusión mental, y varios de los pacientes comienzan, como en el caso anterior, con síntomas respiratorios, pero acá las enfermedades neurológicas son más frecuentes que en el caso de Hendra. Y el diagnóstico también se realiza por PCR real-time, tanto en las muestras respiratorias como en líquido cefalorraquídeo, orina y sangre en la fase aguda, y la detección de anticuerpos en la fase convaleciente. Esta, digamos, sería la zona en donde se encuentran este tipo de murciélagos, la zona en la cual circulan, y esto lo que está marcando en azul los brotes que hubo de virus Nipah y los brotes de virus Hendra en la costa de Australia. Bueno, siguiendo con esta familia, tanto la familia Paramyxoviridae como la Pneumoviridae produce infecciones en humanos y también en animales, pero de las infecciones más conocidas que producen humanos son generalmente aquellas que tienen importancia, principalmente importancia en la pediatría. Como pueden ver, además de estar los virus respiratorios, tenemos otros dos virus. Uno, el virus que produce la parotiritis, y también el virus del sarampión, que produce una enfermedad obviamente de tipo eruptivo.
Entonces, la familia Paramyxoviridae se divide en 3 géneros, el género Respidovirus, vamos a encontrar las especies de parainfluenza 1 y 3, y dentro del género Subulavirus vamos a tener las especies de parainfluenza 2 y 4. Dentro del morbillivirus está el sarampión, y en la familia Pneumoviridae tenemos 2 géneros, el ortoneumovirus y el metaneumovirus. Dentro del género ortoneumovirus tenemos el virus respiratorio sincicial, y dentro del género metaneumovirus la especie de metaneumovirus. Bueno, el virus respiratorio sincicial es un virus que, digamos, es el que provoca principalmente los procesos de bronquiolitis, las altas tasas de hospitalización en determinados momentos del año, sobre todo en los niños más pequeños. No quiere decir que sea el único virus que produce bronquiolitis, ya vamos a ver que los otros virus también, pero este numéricamente el que se encuentra en mayor proporción. Es un virus envuelto, de simetría helicoidal, donde tiene una bicapa lipídica, una envoltura con bicapa lipídica, donde tiene insertas las proteínas G, que es la que le sirve de unión al receptor de la célula respiratoria, y acá, a diferencia de lo que pasaba con virus influenza, que en la misma espícula ejercía la función de unión al receptor y luego de fusión, acá tiene otra proteína, que es la proteína F, que es la que ejerce la función de fusión. Y después tiene otras proteínas de transmembranas, como la proteína SH. Por debajo de la bicapa lipídica tenemos la proteína de la matriz, que le va a permitir la forma, y que tiene interacción también con la nucleocápside, donde tenemos un virus, es un virus ARN de cadena negativa, de simetría helicoidal, o sea que la nucleocápside, o sea, las proteínas están rodeando al ácido nucleico, y que, al igual que en el caso de influenza, debe llevar consigo la polimerasa para poder, a partir de allí, formar su cadena positiva. Esto sería la secuencia, o sea, el genoma, la organización del genoma, del ARN, donde vemos que tenemos en un extremo, en el extremo 3', dos proteínas no estructurales que, digamos que son muy activas modulando la respuesta inmune, inhibiendo la apoptosis, inhibiendo la inducción del interferón tipo 1 o la señalización del mismo. Tenemos esta proteína larga, que sería la que codifica para la polimerasa, que necesita llevar junto con una fosfoproteína que le serviría de cofactor para esta polimerasa. Y después tenemos las proteínas estructurales, que son la proteína N, que sería la nucleoproteína, que es la que se está asociando al ácido nucleico. Y después tenemos la proteína F de fusión, la proteína G, que es la que permite unirse al receptor celular. Son proteínas, junto con la F, que inducen la producción de anticuerpos neutralizantes, y también tienen cierta función como antagonista de los receptores toll-like. La proteína SH podría, digamos, la función no está todavía bien conocida, pero podría ejercer alguna función como inhibidor de la apoptosis. Y la proteína M, como hemos dicho, que es la otra proteína de estructura, que sirve para darle la forma al virus, ¿no es cierto?, y el ensamble, luego para la partícula completa, ayudar al ensamblaje de la partícula. Bueno, se une al receptor celular, el virus en la replicación se une al receptor celular, que es un receptor que se llama CX3-CR1, y acá preferencialmente lo que hace es unirse primero al receptor, luego se activa la proteína de fusión,
y se produce la fusión a nivel de membrana celular, a diferencia de la influenza, que lo hacía por un proceso de endocitosis, donde recién allí se liberaba la nucleocápsula. Entonces, lo que va a suceder es que como es un genoma negativo, tiene que traducirse en un RNA positivo que tiene la polaridad de mensajero, de manera que pueda ir traduciendo las proteínas necesarias, tanto no estructurales, como así también poder hacer la replicación de su genoma para poder originar varias copias del genoma en sentido negativo. Acá, en este caso, todos estos procesos de replicación, la maduración, por supuesto, de las proteínas de estructura van a ocurrir en el sistema membranoso de la célula, pero el ensamble, la replicación y el ensamble se produce todo en el citoplasma, que luego van a salir, los virus van a salir por rotación. No solamente, este virus tiene la particularidad de que no solamente lo hacen a partir de la superficie apical de la célula para ir a infectar otras células, ¿sí?, sino también que lo puede hacer hacia la parte lateral, de manera que infecta sin necesidad de salir al espacio exterior, infectar células en forma de continuidad. Y eso es lo que haría, por lo menos de lo que se ha visto in vitro, lo que de ahí deriva su nombre, la formación de los sincitos. O sea, uniendo las membranas de diferentes células y formando un gran sincitio, como si fuese una gran célula con varios núcleos. Esto es debido a esa forma de fundirse con las células vecinas. La transmisión, como toda enfermedad respiratoria, es por aerosoles, o contacto directo, ¿no es cierto?, también por manos o superficies contaminadas. El virus replica en la nasofaringe, y la infección está restringida a las células de la superficie del epitelio respiratorio. Tiene un periodo de incubación corto, y los síntomas que normalmente producen luego de ese periodo de incubación es fiebre que no es muy alta, a diferencia de la influenza que teníamos que en general producía procesos de fiebre muy, muy elevadas. Produce tos, produce ginorrea, falta de apetito, las sibilancias, que es ese ruido que los chiquitos normalmente ocurre por la dificultad respiratoria, y esto puede llevar a un distrés respiratorio, y los de la retracción del costillar, porque tienen tanta dificultad para respirar, que al inspirar el esfuerzo de la inspiración hace que se retraiga y que se hunda en la zona y que se puedan producirse como una especie de hueco con el esternón, ¿no es cierto?, como si estuviese hundido el esternón. Entonces, este virus puede producir infecciones respiratorias agudas, tanto de las vías altas, y en algunos puede progresar hacia las vías bajas, produciendo bronquiolitis y también neumonía. Es un virus que infecta a los pacientes muy tempranamente en la vida, y obviamente son menos tolerantes a la infección, y cuando hablamos de niños tempranamente en la vida, sobre todo del grupo de edad o el grupo etario, donde mayormente se produce la infección, son los menores de 6 meses y particularmente los menores de 3 meses. Nosotros hemos tenido la posibilidad de observar niños que tienen 10 o 15 días de nacido y padecen de la infección por virus respiratorio sincicial. Y el hecho de que tengan las vías aéreas más pequeñas, los bronquios, los bronquiolos, eso hace que se puedan obstruir mucho más fácilmente y que provoquen ese ruido característico cuando se agitan. Y obviamente que el sistema inmune no está lo suficientemente maduro para poder responder en forma más efectiva a la infección. También la infección en ancianos o inmunosuprimidos puede resultar en enfermedad severa, que a veces no se tiene mucha claridad cuál es la incidencia en los ancianos o los inmunosuprimidos, porque es difícilmente a veces se pida
en los ancianos me refiero a aquellos que están en internación, generalmente cuando se interna, lo más factible es que tengan respiratorios, pero cuando está circulando el virus de influenza. Pero a veces no es algo advertido cuando hay una activa circulación en la población de virus respiratorios sinciciales. Si bien los casos son menos frecuentes que en el caso de influenza, pero también pueden provocar infecciones graves en ancianos. Entonces, hablamos de bronquiolitis, y bronquiolitis es un término utilizado cuando se produce la primera o segunda infección en la vida. Entonces, en la niñez. Ese es el término que se usa estricto, porque en realidad es un proceso obstructivo. Y a veces vamos a ver que en el diagnóstico en los niños un poquito más grandes, de 1 año, de 2 años, cuando tienen infección y se produce obstrucción, le llaman síndrome bronquial obstructivo. O un síndrome bronquial obstructivo recurrente, si es que se repite. Pero son procesos de obstrucción. Pero el término bronquiolitis es cuando es el primero o segundo episodio en la vida de esa persona. Hay atrapamiento aéreo, dificultad respiratoria, retracción de los músculos respiratorios. A veces también se produce neumonía, que está acompañada por hipoxia, que es muy frecuente en niños y que se puede observar con los labios bien morados. Se produce un engrosamiento de las paredes interalveolares por infiltrados de las células del sistema inmune, por acumulación de líquido y de mucus también, que todo esto produce la obstrucción, ¿no es cierto?, y la dificultad respiratoria, el buen intercambio de oxígeno con los glóbulos rojos. Entonces se producen estos infiltrados y esta acumulación de líquidos que, como les decía, produce esta obstrucción y la dificultad para respirar. Y a veces se ha observado que un porcentaje de estos niños que han sido hospitalizados y que han estado con una infección respiratoria aguda baja, tienen episodios posteriores de dificultad respiratoria, como que quedan con una hiperreactividad bronquial. Esto es simplemente para mostrarles cómo se produce el engrosamiento, incluso la inflamación de las paredes del bronquiolo. Miren cómo en un bronquiolo normal, la luz que tiene ese bronquiolo, pero cuando se produce la bronquiolitis, se produce una inflamación de las paredes, sumado a la acumulación de las secreciones, y encima, como estamos diciendo que el principal grupo afectado son los niños, las vías aéreas de los niños son mucho más pequeñas, entonces por eso que algunos necesitan o requieren de internación, de la ayuda de la terapéutica con oxigenoterapia, para poder facilitar la respiración hasta que el virus se pueda ir aclarando y reconstituyendo todo el epitelio, porque también acá hay destrucción de la cilia, del epitelio respiratorio. Entonces, ya las cilias no pueden ejercer esa función que tienen de arrastrar hacia el exterior, ¿no es cierto?, todos aquellos microorganismos que ingresan o arrastrar el mucus. Entonces se ve bastante deteriorado todo lo que es el epitelio del árbol respiratorio. Hay factores, como decimos, que el virus que tiene alta infectividad, porque es altamente contagioso, como ocurre, o sea, la infección ocurre en todos los grupos etarios. Entonces a veces los más pequeños se infectan a partir de los niños más grandes, que al ir a la escuela, y a ellos les causa, no produce alta fiebre, produce una rinitis, ¿no es cierto?, una infección respiratoria, generalmente de vías respiratorias altas, y eso, ¿no es cierto?, luego llevado a la casa, si hay presente en esta casa de menores, de bebés, es allí donde se produce el contacto y la transmisión. Este virus tiene dos grupos, algunos lo llaman subgrupos o grupos, que es la I y el B, que difieren entre sí en su secuencia en un 47%, pero cada uno de estos grupos tienen a su vez diferentes cepas que difieren entre ellas de hasta un 20%. Pero se ha visto en los procesos epidémicos de cada año que muchas veces hay cocirculación de diferentes cepas de ambos grupos.
Y tampoco se ha podido asignarse a algunos de los dos grupos mayor patogenicidad. Hay diferentes estudios que algunos quizás le asignan más al grupo A que al B, pero todavía no se ha podido asignar fuertemente si alguno de los dos grupos tiene mayor patogenicidad. Lo que sí se ha visto que quizás lo que más frecuentemente circula son los virus dentro del grupo A. Después también tenemos las respuestas del huésped, la respuesta protectora, la respuesta inmune, en donde es ella la que participa en la eliminación viral y en la resolución de la enfermedad. Pero como en todas las enfermedades, la respuesta, digamos, inflamatoria exagerada del huésped pueden contribuir, digamos, a la patogenia de la bronquiolitis y a que la evolución del niño o de la persona afectada sea más complicada. No tiene una alta tasa de mortalidad, pero sí muchos niños o varios niños requieren de la hospitalización, como les decía, para la ayuda y la colaboración para poder liberar un poco la zona, toda la mucosidad que se acumula en las vías respiratorias y la ayuda de la oxigenoterapia. Hay factores de riesgo del huésped que son, como habrán visto que estaba mencionando, ser menor de 6 meses, ser prematuros, de tener enfermedades congénitas, que hayan nacido con bajo peso, la malnutrición, ser inmunodeficiente, tener inmunodeficiencia o inmunosupresión por alguna droga, ¿no es cierto? Y hay cierta predisposición genética. Entonces, todas estas cosas son lo que hacen que, no de que se puede infectar más, sino que son aquellos factores de riesgo que pueden llevar a esos niños a una infección más grave. Y después también tenemos que el hacinamiento domiciliario, aquellas personas que tienen el hacinamiento de su propia vivienda, la exposición al humo del tabaco, exponerse también, por ejemplo, cuando se va a las salas del consultorio del médico o asistir a hospitales, a guarderías, en la misma escuela, son factores que nos predisponen al contagio de la enfermedad. No hay antivirales eficaces, digamos, específicos para el tratamiento. El tratamiento siempre es sintomático, ya sea de forma ambulatoria o en la fase de cuando están internados. Y en aquellos niños con alto riesgo, o sea, los niños que han nacido que son prematuros, hay diferentes grados de prematurez. Aquellos que han nacido muy prematuros, aquellos que tengan alguna patología cardiológica, que sean pacientes de mayor riesgo de que evolucionen hacia una patología más grave, tenemos una inmunización pasiva que se le da el palivizumab. Lo que pasa es que estos anticuerpos monoclonales son caros, entonces muchas veces son de difícil acceso. Y con respecto a las vacunas, hay vacunas en desarrollo y están en estudio para saber la calidad, si son seguras, si son eficaces. El desarrollo de las vacunas, que incluso ya aquí en Tucumán ha habido algunas pruebas, principalmente ha sido enfocada en la inmunización materna durante el embarazo, con la finalidad de la transferencia de los anticuerpos que genere esa madre para la prevención de la enfermedad severa cuando el niño nazca, porque sabemos que en ese primer periodo, hasta aproximadamente los 6 meses, su sistema inmune es bajo. De todas maneras, hay algunos reportes en donde, digamos, los resultados que se han obtenido en los estudios luego de hacer la inmunización materna, no han sido tan eficaces como lo que se esperaba. Por eso es que esto todavía continúa en proceso de estudio. Y después también hay desarrollo de vacunas
para la inmunización pediátrica, para prevenir el tiroides en lactantes y en niños pequeños. Y también hay desarrollo de vacunas para el adulto mayor. Después vamos a tener un taller de vacunas, entonces donde se podrá buscar información sobre estos tipos de vacunas y poder hablar un poco más detalladamente. A través de esto hay así como se vigila en forma global influenza, se ha comenzado a hacer una vigilancia piloto de virus respiratorio sincicial que no es mundial, sino que la Organización Mundial de la Salud ha elegido determinados países en las diferentes zonas del continente y en el hemisferio, en América del Sur, fueron elegidos 3 países, en donde está Brasil, Chile y Argentina, y de esto de Argentina también son algunas provincias las que están realizando esta vigilancia piloto, y entre esas provincias también está incluida Tucumán. Bueno, vamos a pasar al virus para influenza. Es bastante similar, muy similar obviamente, al virus respiratorio sincicial. También está constituido por con un virus con una cadena de RNA negativa, que también tiene que llevar la enzima polimerasa y la fosfoproteína, y está helicoidal y rodeado de la nucleoproteína. Tiene la proteína M de la matriz, tiene una proteína de fusión, y en lugar de tener la proteína G, tiene una hemaglutinina neuraminidasa, que formando una especie de tetra, que es a través de esta el que se va a unir al receptor. Y al igual que influenza, puede aglutinar, como es una hemaglutinina, puede aglutinar glóbulos rojos de diferentes especies. Bueno, esto es un poco más o menos lo que les estaba diciendo recién. La hemaglutinina neuraminidasa es la que se une al receptor y tiene, junto a esta, tiene la actividad de hemaglutinina y de neuraminidasa, que era la enzima destructora del receptor. Pero sí tiene aparte la proteína de fusión, ¿no es cierto?, que es la que le va a permitir, una vez que se penetra, fundirse con la membrana celular y poder penetrar el ácido nucleico. Bueno, la nucleoproteína, esto ya hemos hablado, ya se hemos mencionado. La forma de replicarse es idéntica, muy similar a lo que hemos explicado hace un ratito con la replicación del virus respiratorio sincicial. Tiene que formar el antigenoma positivo para poder transcribir las proteínas, y por otro lado, que le sirva de copia para ir formando todos sus ARN genómicos, de manera que luego de que maduran las proteínas en el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, que van a ir siendo, una vez que maduran, van a ir siendo ubicadas en la superficie de la célula, se ensambla junto con la nucleoproteína y se liberan por rotación. También, al igual que el respiratorio sincicial, se transmite por aerosoles o contacto directo, replica en la nasofaringe, y también la replicación está restringida en la superficie del epitelio respiratorio, el periodo de incubación es corto. Los síntomas, obviamente, fiebre, no muy alta, la tos, la rinorrea, cuando vemos que los chiquitos están constantemente con los mosquitos, pero que no son verdosos, sino que son transparentes, hay faringitis, y algunos de los tipos de parainfluenza son causas frecuentes de Krupp. También producen bronquitis, bronquiolitis y neumonía. El tipo 1 y 2 son los que causan más frecuentemente el Krupp, y el Krupp es también la inflamación de los tejidos de la pared de la tráquea.
que al estrecharse hace que se tenga dificultad y ese sonido característico que se produce en los niños que tienen COVID. Es la inflamación de la laringe. El tipo 3, que quizás es el más común, el 1 y el 2, incluso normalmente en general se lo ha visto circular entre el otoño y algo en el invierno. El tipo 3 es quizás de los distintos tipos de virus para influenza, quizás el que más frecuentemente aparece, pero aparece en época del año entre primavera y verano. Es allí donde circula en mayor proporción habitualmente. Produce también, por supuesto, infecciones primarias en los niños menores de 10 años, produciendo bronquiolitis y neumonía. El tipo 4 produce generalmente infecciones de infección respiratoria agudas, pero superiores, y no está, digamos, el tipo 4 no está dentro de los incluidos en la vigilancia, está como pasa con influenza C, porque no produce infecciones tan importantes de vías respiratorias bajas. Muy raramente puede producir otro tipo de infecciones de virus para influenza, como la otitis media o meningitis alérgica. Y obviamente, en los niños muy pequeños, en adultos en los inmunocomprometidos, las infecciones pueden ser más severas. El diagnóstico, tanto en el caso de virus respiratorio sincicial, como para influenza, y como ya vamos a ver, metapneumovirus también, lo podemos hacer por inmunofluorescencia, es uno de los métodos más frecuentes, y obviamente por las técnicas de PCR, que esto significa transcriptasa reversa, PCR, que puede ser convencional o real time. Y el tratamiento acá también, no tenemos antivirales específicos, y el tratamiento es sintomático. Son virus que normalmente se aclaran totalmente del organismo. Luego acá tenemos el virus, el metapneumovirus humano, también es un virus ARN negativo, similar al VRS, también tiene dos genotipos, el A y el B. Predominan en septiembre, octubre, y le pongo los puntitos suspensivos porque eso es a veces relativo. Hemos tenido momentos en que a veces generalmente cuando teníamos un pico de respiratorio sincicial e iba bajando, en general empezaba a aparecer el metapneumovirus, pero a veces lo hemos visto circular simultáneamente, y si bien cuando aparece también hace algún pico estacional, pero digamos es como que cada región debe ver en dónde este virus está apareciendo. Pero a nosotros en Tucumán nos ha aparecido en distintas circunstancias. A veces increíblemente co-circulando con el virus respiratorio sincicial, pero sí más frecuentemente a medida que disminuye, va bajando la incidencia de respiratorio sincicial, comienza a aumentar el metapneumovirus humano. Y produce, al igual que los anteriores, bronquiolitis y neumonía principalmente. Esto es cuando produce infecciones respiratorias agudas bajas, pero también obviamente comienza, como todo, comienza con una infección respiratoria aguda de vías respiratorias superiores que a veces se resuelve en ese momento. Y afecta a niños principalmente y grupos de riesgo. El diagnóstico también se lo realiza por inmunofluorescencia y por PCR. Bueno, ahora tenemos... Sí, dime. Y en este caso, ¿cómo es el tratamiento? ¿También sintomático? También. Por el momento no hay antivirales específicos para ninguna de estos virus. Entonces el tratamiento es sintomático con soporte sobre todas las manifestaciones clínicas. Sobre todo, porque por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado a veces que incluso cuando empieza la circulación de estos virus, digamos, el sistema de salud empieza a equipar tanto por ejemplo, a los CAP, cuando van los chicos, para darles las cámaras estas para ayudarlos a respirar, ¿sí? Y en el caso de que el niño necesite ser internado, toda la parte del oxígeno, ¿no es cierto?, para hacer de soporte, además de
de algunas otras medicaciones, ¿no es cierto?, como salbutamol. A veces le dan corticoides para bajar la inflamación, aunque eso es un arma de doble filo. Ese tipo de cosas, o si tienen mucha fiebre, bajar la fiebre. Sí, ¿alguien me querían decir algo? No, era yo agradeciéndole, perdón. Ah, bueno. Bueno, ahora tenemos otro virus, que es el adenovirus, que pertenece a la familia Adenoviridae. Y los adenovirus son virus que infectan a humanos y a muchos animales, pero los adenovirus humanos están dentro del género Mastadenovirus. Hasta el momento, hasta el último trabajo que he podido ver del 2019-2020, ya se han encontrado 88 tipos diferentes de adenovirus humanos, y que estos están ubicados dentro de 7 especies que se las mencionan con letras de la A hasta la G. Aproximadamente unos 51 o 55 de estos tipos han podido ser identificados a través de la serología, pero el resto ya han podido ser identificados a través de la biología molecular. Pero cada vez se van detectando más tipos de adenovirus. Si bien, digamos, un poco el nombre surge de la zona de las adenoides, a donde se lo pudo aislar por primera vez, y donde replica también el virus, son virus que, a diferencia de lo que hemos estado viendo hasta recién, es un virus ADN de doble cadena, lineal, que miden de 60 a 90 nanómetros de diámetro. Son virus desnudos, de simetría icosaédrica, donde está constituido por 240 exones que se ubican en las caras y en las aristas, y los pentones se ubican en los vértices, en los 12 vértices que tiene el icosaédrico, y a partir de cada vértice surge una fibra que tiene en su extremo una glicoproteína que le sirve para fijarse al receptor celular. Tiene acá, a diferencia de lo que quizás un poco hemos estado viendo hasta recién, que tiene un core bastante complejo. ¿Por qué? Porque su ácido nucleico está rodeado de proteínas, ¿no es cierto?, que son las proteínas estructurales, generalmente se las nombra con números romanos, o se las enumera con números romanos, y vemos que tiene asociada esta proteína 5, alrededor del ácido nucleico, la proteína 7, después otra proteína más pequeña, la MUN, y después tiene otras proteínas que se les llaman como segmentos. ¿Por qué? Porque están intercaladas entre los exones o cementando los pentones, ¿no?, como la proteína 7, la 9, la 3A y la 6. Están acá diferenciadas en cuanto. Entonces, como ven, ya no estamos viendo un ácido nucleico que está rodeado por proteínas casi todas de la misma clase, sino que acá este core es bastante complejo, está este ácido nucleico rodeado de diferentes tipos de proteínas. Y al ser desnudo, es bastante resistente a agentes físicos o químicos, a diferencia de lo que le pasa a los virus envueltos, que son mucho más sensibles a agentes físicos y químicos y a las condiciones ambientales. Este es un virus que es más resistente a las condiciones ambientales. De hecho, muchas veces la conjuntivitis de tipo epidémica y la tífida se producen porque estos virus en aguas mal cloradas pueden persistir y provocar conjuntivitis. Esto, digamos, es más o menos cómo se ordenan los distintos genes que se transcriben de este ácido nucleico, ADN de doble cadena. Tienen una proteína terminal, y estas proteínas que se van a formar con la letra E son las proteínas tempranas.
porque toda la secuencia de la replicación, o sea, la replicación, mejor dicho, la hace como en forma secuencial, donde se activan primero algunas proteínas, que estas van a servir a su vez de activación de otras proteínas, hasta que finalmente las últimas en traducirse van a ser las proteínas tardías, y que generalmente son las proteínas estructurales. Entonces, las proteínas tempranas son las que van a intervenir en la replicación del ácido nucleico, se van a activar para permitir la replicación del ácido nucleico, como también en la modulación de la respuesta inmune del huésped. También hay proteínas que, por ejemplo, intervienen suprimiendo el ciclo celular, porque este virus va a necesitar en un comienzo de RNA polimerasa dependientes de la célula. Entonces va a necesitar inhibir la replicación del ácido nucleico de la célula. Y después tenemos otras proteínas que, como les decía, están mencionadas, se las enumera con números romanos, que van a ser las que van a estar implicadas en todo lo que tiene que ver la estructura del virus. Este virus, cuando en su replicación ingresa a la célula a través de un receptor, que es un receptor, digamos, que comparte con Coxsackie adenoreceptor, y que necesita la ayuda de las integrinas, que son proteínas de membrana, para poder unirse al receptor y formar e ingresar, digamos, la célula por endocitosis, ¿sí? Y está rodeada por moléculas a su vez de cladril. Una vez que ingresa dentro de ese endocito, también se produce una disminución del pH que hace que se rompan las proyecciones, ¿no es cierto? La proteína que está la que se está proyectando, ¿no es cierto?, en la base del pentón. Una vez que se rompe eso, ¿no es cierto?, y por la disminución del pH, se produce una liberación de esa cápside parcialmente rota, digamos, ya no tiene las estípulas. Entonces luego es transportada esta cápside, lo que queda de la cápside, a través de los microtúbulos de las células, hasta que llega al poro nuclear. Y como ella no puede penetrar, lo que se hace allí, se desanda el resto de la estructura de la cápside e ingresa solamente el ácido nucleico. Entonces, la transcripción se produce por algunas proteínas que comienza con algunas RNA polimerasas de la célula para poder comenzar a transcribir todas las proteínas tempranas, que incluso esta fase temprana, a algunos la dividen inmediatamente temprana, y los genes que se transcriben en esta fase inmediatamente temprana sirven para activar los genes de la fase temprana, que dijimos que eran aquellos que van a permitir que se comience a transcribir el ácido nucleico viral. Luego, una vez que se empieza a transcribir el ácido nucleico, se comienzan a formar RNA mensajeros para formar todas aquellas proteínas de la fase tardía, que obviamente tienen que ir hacia el citoplasma. Esos RNA mensajeros que se van formando van a ir hacia el citoplasma, van a formar las proteínas de estructura, las cuales van a ingresar nuevamente al núcleo, donde allí se va a ensamblar estas proteínas de la cápside con las de la fibra, con el ácido nucleico que se van formando. Y luego, a través de los poros nucleares, se libera hacia el citoplasma, y del citoplasma se libera de la célula por lisis. Es mucho más complejo, esto está bastante resumido. Esto es lo que yo les decía. La célula penetra por endocitosis, y una vez que se libera el core de ese endocito, migra al núcleo,
donde se empiezan a codificar a genes mensajeros inmediatamente tempranos y tempranos, que estos me van a servir luego para poder transcribir y sintetizar el ácido nucleico, la replicación del ácido nucleico del virus. Que luego, como dijimos, se transcribe los genes tardíos y que van a expresar las proteínas, principalmente las estructuras. Ahora, este virus... ¿Profe? Sí, dime. Perdón, una consulta. Entonces, cuando entra en ese endosoma, se empieza a acidificar y por así decirse, se desnuda a través de la lisis de las pentonas. Esas pentonas son las que terminan por Las romper fibras, primero se desarman las fibras, y eso hace que esté un poco más inestable. Esa toxicidad, las fibras lo que tienen que son tóxicas, esa toxicidad y esa disminución del pH hace también que se abra el endocito ese, y se libera lo que queda de la cápside, que ya está, digamos, ya se empieza a desamblar, pero no totalmente. Y entonces a través de los microtúbulos que tienen las células, ¿no es cierto?, porque eso forma parte de la estructura celular, ¿sí?, entonces va hacia el poro nuclear. Y así se termina de desamblar de manera que inyecta el ácido nucleico. Es un proceso tóxico que ocurre dentro. Acá no hay, como en el caso del virus influenza, cuando entraba por endocitosis, que se activa un péptido de fusión, sino que hay una toxicidad mediada por las proteínas de la fibra dentro del endocito. Perfecto. Y una última consultita. Ayer te explicó que después que sale del endosoma se transporta por los microtúbulos y llega hasta el núcleo y a través del poro inyecta el RNA porque la cápside no podía entrar al núcleo. Sí. Pero después dice que las proteínas estructurales entran al núcleo, se ensambla el virus dentro del núcleo y a través del poro logran salir. ¿Por qué pueden salir por el poro pero no entrar? Claro, porque ya, a ver, hay una cosa que pues si uno viera el efecto citopático en realidad que ocurre cuando un adenovirus ingresa, se produce un agrandamiento del núcleo, no es que el núcleo queda en el mismo tamaño. Entonces hay una alteración también de las membranas, ¿me entendés? O sea, al producirse toda la replicación nuclear, si lo pudiéramos ver, capaz que después en el efecto citopático se podría ver en el práctico alguna foto. Lo que ocurre también dentro del núcleo es que se produce un agrandamiento del núcleo. La célula se empieza a transformar, o sea, no es que solamente esto pasa y la célula queda con su tamaño habitual. El núcleo también empieza a aumentar de tamaño. Se altera la permeabilidad de las membranas nucleares como de las membranas también citoplasmáticas. Se empiezan a formar incluso vacuolas dentro del citoplasma y dentro del núcleo, ¿me entendés? Se empieza a alterar toda la estructura del núcleo de la célula. Eso hace, ¿no es cierto?, que también el virus pueda ir saliendo. Yo te lo estoy contando muy resumido, pero es todo un proceso que ocurre dentro de la célula donde no solamente se replica el virus, sino que esto va acompañado de una alteración a nivel de membranas, tanto nucleares como citoplasmáticas, y una alteración de todo lo que es el citoplasma. Por eso es que luego las células ya, una vez que se llenan, no es un solo virus, sino que son muchas partículas virales las que están generando. Uno muestra un solo virus que se va formando, pero son muchos, miles de partículas virales que se originan dentro de esa misma célula, que provoca toda una alteración en todas sus estructuras. ¿Me entendés? Clarísimo, profe. Me quedó clarísimo, muchas gracias. Quizás eso no lo he nombrado, pero eso ocurre en cualquiera de las células. Cuando nosotros decimos que las células del epitelio, cuando infecta, influenza y todo eso, no es que estamos hablando de un solo virus, cómo es el caminito, cómo se ensambla. Pero imagínense que se producen miles de copias de ácido nucleico, que se producen muchas copias de todas sus proteínas de estructura, que se ensamblan en ese lugar y van produciendo una alteración de la morfología celular. ¿Me entienden? Que altera todo.
O sea, como consecuencia de ese efecto citopático, se alteran todas las estructuras de la célula. La célula no queda con su membrana citoplasmática intacta, ni con su, en este caso, su membrana nuclear. Si uno lo pudiera ver al microscopio, vamos a ver cómo se produce un agrandamiento importante del núcleo. ¿Mm? Profe, ¿y ese efecto citopático lo podríamos generalizar para todos los virus o la Hay virus mayoría? que, digamos, sí, ¿en qué sentido? Hay virus que producen un efecto citopático más contundente, va a depender también, hay virus que quizás lo hacen mucho más lentamente, que ese efecto citopático se produce, pero más lentamente. Hay otros, como en este caso, hay otros casos que son virus más líticos, pero siempre va a haber un efecto citopático que altera, en mayor o menor medida, de acuerdo al tipo de replicación que tenga el virus. Hay veces que el hecho que salga por rotación puede darle un poco más de tiempo a la célula de vivir un poco más de tiempo, pero siempre se van produciendo alteraciones. No se olviden que también incluso a veces la acumulación de determinadas proteínas virales es lo que provoca, esa acumulación se la ve como cuerpos de intrusión, que son como cicatrices dentro de la célula. A veces la célula no se destruye totalmente, pero queda, va alterando todas las funciones celulares. Entonces esa célula no queda. Después esa célula también puede ser, digamos, registrada por el sistema inmune y destruida por el sistema inmune. Pero si hablamos estrictamente de la acción citopatogénica, todos en general van a producir más rápido o más lentamente, pero van a ir produciendo alteraciones a nivel. No se olviden que se suprimen muchas de las funciones normales, celulares, que tiene la célula, sea una célula del aparato respiratorio, sea una célula del hígado. Se van a ir alterando muchas de las funciones, ¿me entienden? El efecto citopatogénico está, algunos más evidentes, otros menos evidentes. Pero este virus, cuando sale por lisis, provoca, o sea, es bastante, cuando uno, in vitro lo cultiva, rápidamente, digamos, se dispersa a través de todo el cultivo, y provocando la lisis de las células y alteraciones, obviamente, pero previo a que se produzca la lisis hay un montón de alteraciones, como le digo, a nivel de membrana, altera los microtúbulos, todas las estructuras de la célula. En mayor o menor medida. Hay algunos que son más lentos y otros que son más rápidos en producir el efecto. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, a diferencia quizá un poco de los otros virus, no producen quizás exclusivamente infecciones respiratorias, sino que también pueden producir infecciones en otros órganos. Entonces, este es un virus que en algunos casos puede producir viremia. Puede replicar en la mucosa ocular, produciendo infecciones oculares como la conjuntivitis, que les mencionaba recién, en las vías respiratorias, y en algunos casos, si bien en algunos casos no es común, están asociadas cada una de las infecciones en los distintos órganos a determinados grupos, porque a veces no es uno solo, a determinados grupos de especies, digamos, de adenovirus, y dentro de ellas a determinados tipos de adenovirus. También puede producir infección en el aparato gastrointestinal, produciendo diarrea, y producir otras enfermedades que quizás de forma un poco más rara, pero que principalmente estas enfermedades más raras, de meningitis, erupción cutánea, de miocarditis o de pericarditis, estas son las más raras, pero quizás las infecciones más graves o fatales que sean pacientes inmunocomprometidos. Porque es un virus que también en amígdalas puede hacer una infección latente o en la mucosa intestinal, y entonces puede haber una reactivación cuando el paciente está inmunocomprometido, ya sea por algún trasplante. No son tan frecuentes las de adeno, ¿no?
pero puede ocurrir. Cuando las personas están sometidas tienen algún proceso de oncológico, que están sometidas a esas drogas que disminuyen el sistema inmune del paciente, que suprime el sistema inmune del paciente, entonces allí es donde se producen quizás las infecciones más graves. Las infecciones quizás más comunes son las respiratorias, principalmente, oculares y gastrointestinales. Aún así, dentro de las infecciones respiratorias no es uno de los virus que más comúnmente provoca infecciones respiratorias, ¿sí? No tiene generalmente estacionalidad y se lo puede ver a lo largo de todo el año, pero tampoco no es de los virus que con mayor frecuencia, como los virus que hemos estado mencionando recién, provoca infecciones respiratorias. Las muestras, bueno, ya sabemos, los hisopados, los aspirados nasofaringios, se puede hacer aislamiento, pero principalmente en el laboratorio clínico podemos hacer mediante la detección de antígenos por inmunofluorescencia y a través de la detección de ácidos nucleicos por PCR, sea convencional o por real time. Serología de nuevo, con fines de investigación y epidemiológicos, y bueno, eso ya lo van a hablar un poco en la clase en el práctico de inmunología, pero de inmunodiagnóstico, perdón. Pero en el caso de adenovirus, tienen los métodos por inmunofluorescencia un poquito menos de sensibilidad que quizás la detección por inmunofluorescencia para el caso del virus respiratorio sincicial. Por eso es que en algunos casos es tal vez preferible ir hacia una PCR. Pero también, tranquilamente, se lo puede hacer por métodos de inmunofluorescencia. Después tenemos otro virus que es el rinovirus, y los enterovirus. El rinovirus está dentro de la familia Picornaviridae, en el género enterovirus. Este virus tiene, el rinovirus, 13 especies, se las designa con letras A, B y C. Son virus ARN, pero de ARN positivo. También son virus que replican el citoplasma. Son virus pequeños. Fíjense que pertenecen a la familia Picorna. Perdón, hay un error acá. Es Picornaviridae, ¿no? No es Picarna, es Picornaviridae. Pico significa pequeño, pequeños virus ARN, que miden de 24 a 30 nanómetros. Son virus desnudos y hay más de 100 serotipos y se los conoce desde hace mucho tiempo. Y digamos que estos virus hace relativamente pocos años que se lo ha empezado a incluir, digamos, en la vigilancia porque siempre ha sido asociado a la infección de las vías aéreas superiores, o sea, el resfrío común. Pero se ha visto, y sobre todo en niños, que puede provocar infecciones respiratorias bajas, como la bronquiolitis y neumonía, y en niños un poco más grandes, producir exacerbación del asma. O sea, no es que provoquen asma, sino que aquellos niños que tienen un proceso ya respiratorio, un asma, o personas que tienen EPOC, puede exacerbar, ¿no es cierto?, un episodio asmático. Y por supuesto las bronquiolitis, las neumonías se lo ha visto principalmente en lactantes y niños pequeños. Y se lo puede diagnosticar a través de la PCR. No tenemos hasta el momento métodos, o por lo menos no se conoce hasta el momento, métodos como por ejemplo la inmunofluorescencia. Realmente se lo hace por métodos moleculares. Otro virus, que es el bocavirus, que pertenece a la familia Parvoviridae, fue detectado en 2005. Y hablo detectado porque no es que sea un virus nuevo, sino que muchas veces se hacen estudios con muestras de años anteriores, ¿no es cierto? Se hacen estudios retrospectivos de muestras respiratorias que quizás han sido negativas para los virus respiratorios conocidos, y se comenzaron a estudiar otro tipo de virus. Y este virus se lo pudo detectar en el 2005. De todas maneras, hay
cuatro especies de este virus, la 1 a la 4, pero la 1 es la que está más asociada a las infecciones respiratorias, y se le ha visto que pueden producir en el tracto respiratorio superior resfrío común, faringitis, laringotraqueobronquitis, y puede estar asociada, sobre todo en los niños, a bronquitis, bronquiolitis, neumonía. De todas maneras, está un poco discutido su rol, no es un virus que se presente con mucha frecuencia, pero sí se lo ha visto haciendo coinfección con otros virus respiratorios. Entonces, pero todavía está un poco en discusión el papel real que tiene en la patología de las infecciones respiratorias. No obstante, cuando se lo encuentra como único virus y que encima esté asociado a una infección respiratoria, lo podemos asociar a este virus con infección respiratoria. Y también el diagnóstico se realiza por PCR. Bueno, acá tenemos, esto pasó en el 2019, acá tenemos de nuevo el corredor endémico de la bronquiolitis, ¿sí? O sea, del hecho sindrómico, ¿no es cierto?, del síndrome de la bronquiolitis. En negro fue lo que pasó en el 2019, ¿sí? Tuvimos muchos casos, incluso desde los primeros días de enero ya tuvimos casos, ¿sí? Y hizo su pico bastante temprano en el año, y luego fue bajando. Obviamente, miren lo que ocurrió en el 2020, prácticamente todo transcurre en la zona de éxito, y en el 2021 todo transcurrió en zona de éxito hasta que en la semana 15 a la 16 comienza a aumentar la bronquiolitis, ¿sí? Y ahora está en franco descenso. Esto es lo que ocurrió con los virus respiratorios en el 2020, que a comienzo, digamos, de año, un poquito antes o sea, ya la pandemia estaba declarada, pero teníamos circulación de algunos de los virus respiratorios, de influenza, de adenovirus, de parainfluenza, ¿sí? Pero luego, una vez que ya se instaló el SARS-CoV-2, la verdad que no tuvimos circulación ni de virus respiratorio sincicial, muy poco adenovirus. El único que continuó a lo largo del año fue el rinovirus. Esto era lo que había pasado, y que yo ya les he mostrado, lo que había pasado en el 2019. Y ahora en el 2021, lo que tenemos es que en todo el principio de año seguía circulando, en los casos habituales, digamos, de rinovirus, algún parainfluenza, algún adeno, pero después, como les decía, a partir de la semana 17, comienza a aparecer el virus respiratorio sincicial, obviamente que no en la magnitud que lo que hacía antes de la pandemia, pero bueno, ya empezó a aparecer el virus respiratorio sincicial, y el que, como les decía, continúa sin aparecer en el influenza. Rinovirus sí se ha mantenido, también, de nuevo, no con la envergadura que el rinovirus sabe hacer, que lo hacía en la etapa prepandémica, pero es el único que se ha mantenido y que habitualmente se mantiene todo el año, pero que es el que se ha mantenido aún en la pandemia. Y bueno, y después tenemos coronavirus, que pertenece al dominio Gibogiria, pertenece al grupo 4 de la clasificación de Baltimore, pertenece a la familia Coronaviridae, a la subfamilia Orthocoronaviridae, Coronavirinae. Dentro de esta familia Coronaviridae tenemos 4 géneros, que son el alfa, el beta, el gamma y el delta coronavirus. Dentro de la alfa y beta coronavirus es donde vamos a encontrar los virus que tienen implicancia en los humanos, porque estos virus también infectan al humano, pero también a muchas especies animales. Entonces, dentro de los coronavirus humanos tenemos el OC43, que es un beta coronavirus, el 229E, que es un alfa coronavirus, después tenemos el HKU
SARS-1, que es un beta coronavirus, y el NL66, que es un alfa coronavirus. Estos virus circulaban habitualmente en la población. Son los virus que, al igual que, por ejemplo, quizás los adenovirus quizás no circulan en la misma proporción o la misma envergadura que lo hace un virus respiratorio sincicial, pero son los virus que circulaban habitualmente en la población. El SARS-CoV-1, que apareció, como les dije, en la clase de influenza en el 2002-2003, este fue un virus nuevo, que tiene, junto con el MERS, también es un virus nuevo, lo mismo que ha pasado con el SARS-CoV-2, que ha aparecido hasta fines de 2019. Estos son virus que se han replicado, que se han diseminado a otros países, pero el SARS-CoV-1 en estos momentos circuló entre 2002, 2003, 2004 y dejó de circular en la población. El MERS, como les decía, apareció en el 2012 y hasta nuestros días sigue circulando, pero lo que tienen estos dos virus, que tienen alta tasa de mortalidad, entre el 30 y el 40%. A diferencia del SARS-CoV-2, que es un virus, obviamente, que ha provocado una de las pandemias más importantes de las que estamos sufriendo, pero que la tasa de mortalidad está entre el 1,5 y 3%. El reservorio o el huésped natural, en general, para todos los coronavirus, con algunas excepciones, son los murciélagos. Y en muchos de ellos se ha identificado el huésped intermedio, por el cual después, a partir de allí, se empezaron a provocar los casos humanos, y algunos han seguido luego circulando en la población humana. Con respecto al SARS-CoV-2, todavía está como en duda. Se sabe que su huésped natural, ¿no es cierto? Su huésped natural son los murciélagos, pero no se sabe bien cuál es el huésped intermedio. Y bueno, y como todos lo habrán escuchado, también se duda del origen real de este virus. Con respecto al MERS, lo único que les quiero decir es que se siguen sucediendo casos, muy pocos, obviamente, muy pocos, pero desde el 2012 que apareció hasta junio del 2021, ha habido 2.574 casos, obviamente que no son muchos, pero lo que llama la atención, ¿no es cierto?, lo que es preocupante es la cantidad de muertos que hubo por este virus, que ha rondado hasta este momento, ha ido cambiando, en algunos han sido más, ahora, en este momento, tiene una tasa de letalidad de un poquito más del 34%. Y esto es un poco el origen, ¿no es cierto?, que se originó en Arabia Saudita, y cómo ha llegado a diferentes países a través, obviamente, de los viajes, ya sea por razones de trabajo, por razones de turismo, y fuera, digamos, de esta zona de Arabia, donde hubo un brote muy importante, ha sido en Corea del Sur, a partir, mejor dicho, de una persona que había estado en Arabia Saudita y que cuando llegó a Corea comenzó con síntomas, fue atendido en varios lugares, fue luego internado y entonces produjo una gran cantidad de profesionales de la salud que se contagiaron. Eso es lo que también lo ha distinguido, ¿no es cierto? Al no ser también tan frecuente, quizás no se sospecha habitualmente hasta que luego se hacen los estudios. Bueno, pero hasta eso se produjeron muchos casos, tanto en el personal de la salud como en las personas que estaban en la sala junto con las personas enfermas. Las terapéuticas antivirales todas en desarrollo, no tenemos terapéuticas específicas, y las vacunas están en desarrollo, que para humanos, para el personal de salud y personas en contacto con camellos, no están todavía autorizadas, y sí para los dromedarios, para vacunas para los dromedarios para disminuir la transmisión zoonosa. Con respecto al SARS-CoV-2, es un virus que sabemos que se originó en China,
en la provincia de Hubei, y se notifica a fines de diciembre, pero se sospecha que mucho antes había comenzado ya con los casos. Hacia el 30 de enero la OMS lo declara como una emergencia de salud pública internacional, y luego el 11 de marzo fue declarada como pandemia. Al 9 de septiembre, según lo notificado, hay más de 222 millones de casos confirmados en el mundo y más de 4.500.000 de fallecidos. En Argentina tenemos más de 5 millones de casos y más de 130.000 fallecidos. En Tucumán tenemos aproximadamente más de 195.000 casos. Este es un virus RNA positivo, ¿sí? Del sinergia helicoidal, es un virus envuelto, ¿sí? Donde también tenemos la bicapa lipídica, y el nombre derivado por la forma que tiene, porque tiene esas espículas, ¿no es cierto? Estas espículas tan largas, esa glicoproteína que es la spike, ¿no es cierto? O espículas, que es tan larga que le da ese aspecto cuando son fotografiados por microscopía electrónica. Pero después también tenemos otras proteínas, que es la proteína E de la envoltura y la proteína de la matriz. Una de las principales proteínas son la proteína de la espícula, en donde acá también tenemos, está dividida en dos subunidades, una cabeza globular y un tallo fibrilar, en donde en la cabeza es donde tenemos que se produce, en la subunidad S1 se produce la unión al receptor celular. ¿Sí? Y estos son dos sitios, ¿sí?, de unión al receptor. Y después tenemos la subunidad S2, que va a ser la que, luego que sea activada por una proteasa, ¿no es cierto?, va a cindir la molécula, primero para poder, digamos, hacer que sea más fuerte la unión del receptor. Actúa en dos pasos esa proteasa que necesita una proteasa celular. Que sea más fuerte, se consolide la unión al receptor celular, y por otro lado, en un segundo paso, para producir cambios conformacionales que le permitan expresarse a la proteína de fusión para poder penetrar finalmente toda la nucleocápside a la célula. La conformación del genoma está flanqueado por dos regiones no traducidas o no codificantes, dicho, tanto en el extremo 5' como 3', pero en el extremo 5' tiene un CAP y en el extremo 3' un poliA. 2/3 prácticamente del genoma van a codificar para dos poliproteínas, ¿sí?, que son las que van a intervenir en la replicación del ácido nucleico, ¿sí?, y en el procesamiento de las poliproteínas. Y después 1/3 de su genoma es donde se van a codificar las proteínas estructurales y otras proteínas accesorias. Entonces, el virus entra, se une al receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y necesita de esta proteasa, ¿sí?, para mediar, ¿no es cierto?, la entrada. Entra a través de endocitosis, parecido a lo que era influenza, ¿sí?, y a través de enzimas celulares es donde se van a fundir las membranas del endosoma con la membrana celular para liberar el genoma, que es un RNA positivo, o sea que él inmediatamente lo que hace es traducir su genoma en dos poliproteínas, ¿sí?, que luego van a ser procesadas, estas poliproteínas, para poder expresar el complejo de replicación, ¿no es cierto?, que va a codificar una RNA polimerasa RNA dependiente. Esa RNA polimerasa RNA dependiente lo que va a hacer es formar, ¿no es cierto?, por supuesto, tiene que primero traducirse en un RNA negativo para que a partir de allí se pueda
replicar el RNA genómico y por otro lado, formar los RNA subgenómicos necesarios para formar todas las proteínas estructurales y las proteínas accesorias, y que se van a ir hacia los lugares del retículo endoplásmico, y se van a ubicar como en especies de vesículas, en donde van a ir madurando dentro de estas vesículas del retículo endoplásmico, y por un lado, ¿no es cierto?, van a ir ubicándose en la membrana, y acá, a diferencia quizás de los otros virus, en donde, por ejemplo, influenza, sus proteínas de estructura y sus proteínas de superficie las llevaba hacia la membrana celular, aquí se van a conformar en todo este sistema de membranas que tiene la célula, en donde se va a ir formando la envoltura viral y se va a ensamblar con la nucleocápside, ¿sí?, para luego ser liberada por exocitosis. Esta es un poco esto es lo mismo, nada más que eran estas vesículas, donde acá se van conformando, ¿no es cierto?, y uniéndose dentro de estas vesículas que son del retículo endoplásmico, donde se va a ir ensamblando las proteínas del virus, madurando las proteínas estructurales superficiales, para luego salir por exocitosis. La transmisión es, por supuesto, a través del aire, al toser, al estornudar, al tocarse la nariz, la boca, los ojos, después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse obviamente las manos. Pero principalmente la transmisión es de tipo aéreo, del contacto con otras personas, con una persona infectada a una persona susceptible, sin la adecuada protección. Otras formas de transmisión que se mencionaron en algún momento ha sido, como es un virus, a diferencia de los otros, que no se restringe solamente hacia las vías respiratorias, si bien su órgano principal, ¿no es cierto?, de replicación es la vía respiratoria, es un virus que hace viremia, ¿no es cierto?, y que se ha visto que también se elimina por materia fecal. Pero esas vías de transmisión, como la materia fecal, la sangre, ha sido, digamos, si bien en algunos casos se han podido aislar virus activos, ¿sí?, digamos que está en discusión si son importantes esas otras vías de transmisión, como ser la contaminación, por ejemplo, de alimentos, con alimentos que no están adecuadamente lavados, ¿no es cierto?, o que han sido, digamos, regados con aguas superficiales o aguas residuales. Que esta es otra cosa, se ha observado también, hay grupos de investigación que están estudiando en las aguas residuales, ¿no es cierto?, previas al tratamiento, y se ha podido detectar virus, pero lo que no se ha podido todavía decir si es solamente que se está detectando, como son pruebas moleculares, ARN, o virus infectivo. Entonces, la vía principal de transmisión es la vía aérea, a través del aire, al hablar, al toser, al cantar, al estornudar. Y las otras vías, digamos que no están realmente confirmadas o son muy poco frecuentes. Los síntomas hemos visto que son dolor de cabeza, fiebre pero no muy alta, que rondan los 37,5, puede no tener fiebre, pero si no tener fiebre 37,5, 37,8, 38. Pérdida en algunas personas, producirse la pérdida de olfato, de gusto, dolor de garganta, puede haber dolor muscular, fatiga, congestión nasal. Bueno, ustedes creo que lo han escuchado muchas veces porque constantemente se está hablando en la televisión, en todos lados, la cantidad de síntomas, síntomas nuevos, y además de la cantidad de personas, o sea, tenemos un alto porcentaje de personas que pueden estar
cursando la infección sin haberse enfermado y por lo tanto estar eliminando virus. Entonces hay un porcentaje de personas que la cursan en forma sintomática, otro porcentaje de personas que la cursan con síntomas leves o moderados, y un porcentaje mucho más bajo de personas que luego evolucionan hacia estadios más graves y tal vez a la muerte. Por otro lado, el receptor, el AC2, que se encuentra principalmente en vías respiratorias, se lo ha observado, ¿no es cierto?, que está, o sea, es un receptor que está en muchos órganos de nuestro organismo. Entonces, por un lado, la infección pulmonar va, cuando desciende, ¿no es cierto?, y está a nivel de pulmón, infecta los neumocitos de tipo 2, hay exudación de fibrinógeno, se forma una membrana hialina, hay daño alveolar difuso con hipoxia que interfiere en el intercambio gaseoso, hay estimulación de los macrófagos, y esta estimulación de los macrófagos junto con el daño epitelial puede provocar la liberación de citocinas en los espacios alveolares y en la sangre. También puede haber infección viral en los endotelios o liberación de citocinas que activa el sistema de renina, angiotensina, y hay un predominio, ¿no es cierto?, de una tendencia trombótica. O sea que lo que se ha visto, tanto a nivel también pulmonar como en otros órganos que han sido afectados, es la producción de los trombos. Se afecta también el hígado, hay un aumento, se empiezan a liberar enzimas hepáticas, aumento de la troponina, y se produce también un alargamiento del tiempo de protrombina, del KPTT, y junto con eso también puede haber acumulación de complejos antígenos anticuerpos en los diferentes órganos que pueden llevar a esta falla multiorgánica que se produce en los procesos más graves. Esto es un poco los distintos órganos que pueden estar afectando, produciendo miocarditis, disforia cardíaca, que puede ser tanto como la exacerbación de esa respuesta a la famosa llamada tormenta de citoquinas, combinado, ¿no es cierto?, con daños en el endotelio vascular, la eliminación de citocinas, la formación de trombos, que pueden afectar los distintos órganos de nuestro organismo, sobre todo en aquellas personas que llegan a los estadios más graves. Hay marcadores de laboratorio que nos pueden dar una idea o un pronóstico, tener un pronóstico de ese paciente, de cómo va evolucionando, como por ejemplo niveles elevados de la interleucina 6, la ferritina, la LDH, del dímero D, que ahora se han hecho bastante, o sea, son uno de los estudios, lo mismo que las transaminasas, etcétera, son estudios que habitualmente se le está pidiendo a las personas, ¿no es cierto?, que están ya pasando de un nivel leve a moderado, ¿no es cierto?, o en las personas graves. Hay una activación también entonces de la coagulación, se pide el tiempo de protrombina, KPTT. Y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico principalmente se hacía al principio, se hacía todo por PCR real time. Nosotros, por supuesto, en la época, en el momento de mayor eliminación viral, que es desde que comienzan los síntomas, nada más que esto puede perdurar por varios días, no es tan corto el tiempo que tenemos para poder diagnosticarlo. Luego también comenzaron a haber otro tipo de metodologías, como hablábamos en el caso de influenza, que es la detección de antígenos, que se hace la detección de antígenos rápidos, a partir de la muestra respiratoria. También tenemos las PCR isotérmicas, también el IDENAO, estaba el aparatito ese que en 15 minutos podíamos tener un resultado. Este aparatito que les digo que hace una PCR isotérmica detecta la
RNA polimerasa, RNA dependiente. Y en cuanto a la PCR real time, podemos buscar distintos marcadores, podemos buscar la proteína, el gen E, podemos buscar el gen RDRP, el gen N, el gen S. Hay distintos modelos, hay incluso hay PCR que vienen múltiples, combinando diferentes de estos marcadores, distintos marcadores. Entonces, el diagnóstico se realiza mediante la búsqueda del virus, sea por antígenos o sea la búsqueda del ácido nucleico. Y después también hay métodos para detectar IgM, ¿no es cierto?, o IgG, pero no son métodos diagnósticos, pueden ser métodos complementarios, sobre todo en algunos procesos, en personas en donde no se ha hecho la detección, no se ha hecho primeramente el diagnóstico, y que han sufrido, sobre todo en los niños, este síndrome multisistémico, inflamatorio multisistémico, y que entonces allí ha servido de ayuda a la detección de las inmunoglobulinas para poder confirmar, en ausencia obviamente de otros diagnósticos, que este síndrome inflamatorio multisistémico ha sido luego de una infección por COVID. Algo les estaba por decir que me la cabeza. Bueno, el tratamiento, yo les he puesto esto acá, pero no hay un tratamiento específico, sino que el tratamiento es también para tratar de disminuir la inflamación, para ayudarlo con la oxigenoterapia. También está el plasma de los convalecientes, la terapia con el plasma de convalecientes, el uso de corticoides, de anticoagulantes en los casos que sea necesario. Estas son obviamente decisiones médicas para tratar, pero no hay un antiviral específico todavía. Se está usando el remdesivir, que algunos médicos solicitan, por ejemplo, en el caso de real time, un valor que se llama CT, que cuando ese valor es bajo, entonces este paciente estaría apto para dar esta medicación. Obviamente, lo utilizan en los casos de las personas que ya están internadas y que están complicadas en su evolución. Después ustedes mismos habrán escuchado la cloroquina, la hidroxicloroquina y todo esto, pero que no fueron recomendadas por la OMS, están solamente bajo algún protocolo de investigación, pero no están aprobados ni recomendados. Y lo que hay también, por ejemplo, son los usos de anticuerpos monoclonales, que a su vez eran utilizados para otro tipo de patologías, como pueden ser para el cáncer, para la malaria, para otro tipo de patologías que se vio que tenían algunos resultados cuando se trataba de las personas, por supuesto, siempre hablando de personas que evolucionan mal, pero el inconveniente de estos anticuerpos monoclonales, si bien han tenido algunos resultados muy favorables, es el alto costo que tienen, que se hace muy inaccesible para las personas. Entonces, también, como les digo, no tenemos nada específico, sino que habitualmente está en vías de investigación casi todos los protocolos que se aplican. Esto, antes de hablar sobre las vacunas que hay en este momento, ustedes habrán escuchado y escuchan las variantes. Variantes a partir de este virus, muchísimas se han originado, ¿sí? Pero las que realmente están, digamos, en observación, son aquellas que se llaman, y ustedes habrán escuchado el término, variantes de interés y variantes de preocupación. Las variantes de interés son aquellas que tienen cambios, obviamente fenotípicos, en relación a la cepa de referencia, la cepa original, y con mutaciones que conducen a cambios de aminoácidos asociados a cambios fenotípicos. Ahora, no solamente las variantes es cuando se cambia un tipo de aminoácido, sino que las mutaciones que se producen, mutaciones, o sea, que se cambie un aminoácido por otro, pero también pueden sufrir deleciones o inserciones en el material genético.
o recombinación. Entonces las variantes surgen de diferentes procesos. Pero las de interés son aquellas que se empiezan a observar que causan una transmisión comunitaria, o que producen múltiples casos, o que se las encuentran en conglomerados importantes, que se detecta también en varios países o en una determinada región, y entonces que pueden tener alguna implicancia en la evasión de la respuesta inmune, en el tratamiento de algunos medicamentos, en los tratamientos, por ejemplo, con plasma de convalecientes, que pueden tener alguna implicancia, o que pueden ser, tener características de mayor transmisibilidad, o de que produzcan mayor casos graves, una mayor cantidad de casos graves. Pueden, o sea, son de interés, o sea que tienen mutaciones, producen transmisión comunitaria y se las observa para ver qué características están teniendo. Y una variante de preocupación es cuando ya se comienza a ver que hay evidencia en el impacto sobre la transmisibilidad, sobre la virulencia, que provoque más casos graves, que provoque más casos de muerte, que haya una disminución en la eficacia de las medidas de distanciamiento social, que es un poco lo que se le ha atribuido a la variante Delta, que de una persona se contagia más personas, ¿no es cierto?, hay que ver el distanciamiento social, ¿no es cierto?, que tiene una mayor transmisibilidad, y que al aplicar las medidas comunes de salud pública no responde, que no responde a los tratamientos habituales que se están haciendo, que evaden con mayor eficacia la inmunidad originada por las vacunas, o que también provoquen ciertas mutaciones que haya dificultades en el diagnóstico. Hasta el momento eso no ha ocurrido, por lo menos de lo que vamos observando. Nada es definitivo con esto, porque todo, hasta la patogenia, están muchas cosas en estudio, pero hasta lo que vamos observando no hemos tenido dificultad en el diagnóstico, pero creo que justamente porque estamos también evaluando distintos genes, o sea, quizás donde más problemas podríamos tener es cuando estamos estamos haciendo un diagnóstico evaluando el gen S, que es la proteína de la espícula, que es la que sufre más mutaciones, pero como estamos también nosotros apuntando hacia otros marcadores como el gen E, el gen N, el RDRP, entonces hasta el momento no se ha podido ver una dificultad en el diagnóstico. Entonces, acá tenemos las que más estamos nombrando, incluso ha ido cambiando la nomenclatura hasta que se decidió nombrarlas por el alfabeto griego, porque, bueno, pero siempre nosotros las asociamos con algún lugar geográfico que generalmente es el lugar donde se originó. Entonces tenemos las variantes de preocupación, en donde se han visto todo este tipo de mutaciones, ¿no es cierto? Incluso acá tenemos una delección, es lo que quiere decir. Estas marcadas en rojo son las mutaciones que son más importantes y que algunas de ellas son las que están implicadas en la mayor transmisibilidad. Hay otras que están implicadas en la mayor virulencia. Entonces, cuando se observa este tipo de mutaciones, sobre todo estas que están en rojo, que son las que están asociadas, como les decía, a mayor transmisibilidad, mayor virulencia, mayor evasión de la respuesta inmune, son las que son observadas junto con otras para poder luego, por supuesto, por secuenciación, poder delimitar cuáles son, a qué grupo de variantes pertenecen las cepas que se van buscando. Tenemos la alfa, la del Reino Unido, que es una VOC, la beta, que es la de Sudáfrica,
otra voz es la de Manaus, la Delta, que es de la India. En cambio, Lambda, que sería la andina, es una VOI, todavía de interés, junto con la otra de la India, que es la Kappa. Después tenemos la de Colombia, que ahora ha empezado a haber más casos, se pudo detectar, pasó de estar siendo observada, ahora pasó a este estadio de ser una variante de interés. Antes se la clasificaba como no de interés y no de preocupación, pero ahora, ya por la cantidad de casos que se están observando, está en la categoría, le llamemos así, de una variante de interés. Después tenemos la Epsilon, que es la de California, y la Z, la de Río de Janeiro. Esto lo que se hace, estas mutaciones se las estudia en la proteína S del virus, en el gen de la proteína S del virus. Y con respecto a las vacunas, bueno, acá van a tener mucho, o sea, esto lo vamos a dejar para que las puedan describir en el taller de vacunas, pero hasta el momento tenemos vacunas ARM, que son la Pfizer y la Moderna. La Pfizer es la única que ha sido, digamos, autorizada, todas las otras tienen autorización de emergencia, pero la Pfizer ha sido autorizada, pero solo para los mayores de 18 años. Para el rango de menores mayores de 16 años, los menores de 16 años, más las embarazadas o los inmunodeprimidos, todavía están en autorización de emergencia. Después tenemos vacunas a vectores virales, como son la Sputnik, la AstraZeneca, la Janssen, la CanSino. Después también tenemos vacunas inactivadas, como la Sinopharm o la Sinovac, y las vacunas a subunidades proteicas, como la Novavax. Esto lo vamos a ver, cómo están constituidas cada una de estas vacunas en el taller que tenemos acá. Esto, digamos, es la curva epidémica que hemos tenido de los casos confirmados en Tucumán hasta el 7 de septiembre del 2021. Esto es, por supuesto, el año pasado, donde hemos tenido el pico, lo hemos tenido principalmente en octubre, comenzó en agosto a subir de forma importante, y hemos tenido el pico en septiembre, octubre, noviembre, comienza a disminuir, y luego ya a partir de marzo hemos tenido un pico, mayo, casos altos, junio, julio, y ahora estamos en franco descenso. Bueno, y eso es todo. Si quieren preguntar algo. Profe, Sí. disculpe, yo no entendí una parte cuando hablaba de las variantes. Si para hablar de una dada variante es necesario que se presenten todas las mutaciones que se presentan en cada uno de los casos, o con algunas de ellas ya es suficiente. Bueno, a ver, lo que pasa que depende de lo que estás haciendo. Hay que ver, hay que tener cuidado porque sí sé que han salido, ¿no es cierto?, kits en donde se detectan las variantes. Eso siempre debe de ser confirmado después por... Voy a dejar de presentar. Es cierto que hay algunos tipos de mutaciones que son características de una variante, ¿sí? Y entonces eso nos podría facilitar el diagnóstico para hacerlo, por ejemplo, por PCR. Y de hecho han salido kits y han salido trabajos en donde detectando para cada una de las variantes, determinadas mutantes que son características. Lo que pasa es que hay que ver bien qué es lo que se busca, porque hay mutantes que son comunes para varias de ellas. Entonces a veces no con una sola, sino con varias de esas mutaciones en un lugar específico, podemos nosotros de alguna manera un poco más sencilla que la secuenciación, poder determinar esas variantes. Sí, se podría. Bien, profe, muchas gracias. Obviamente que la secuenciación de última generación, que son las que están utilizando en el grupo país y en el Malbrand, son los que nos van a dar los datos más certeros.
no van a poder decir si son variantes que incluso que esa variante que encuentran no es ni de preocupación ni de interés. Incluso un poco les cuento, la variante MU, que en su momento no era de interés ni de preocupación, después, por ejemplo, cuando ya entró a ser de interés, ha sido reclasificada, y de esa forma después nos han informado que una del grupo de muestras que habíamos enviado, que mandamos semanalmente para secuenciar y poder saber cuáles son las variantes que están circulando en nuestra provincia, las reclasificaron como MU, por ejemplo. Entonces, la secuenciación lo que va a permitir es poder realmente distinguir entre una variante y otra, pero sí se puede hacer un camino un poco más corto, buscando determinadas variantes, porque son características de esas variantes, estas mutaciones, o un conjunto de mutaciones que me permitan identificarlas. Pero bueno, después en definitiva van a tener que ir a una secuenciación para la confirmación. Podemos hacer las dos cosas, se puede hacer. Acá en Tucumán incluso todavía la predominante es la Manaos, pero bueno, también tenemos la andina, está circulando la andina, la del Reino Unido. Si alguien me quería preguntar algo. Sí, profe, yo le quería preguntar si el hecho de que para considerar las variantes se base solamente en mutaciones en el gen S es debido a que es por esa proteína que se une a las células de nuestro organismo, o es por otra razón. Sí, principalmente porque es la proteína, que no solamente es la que se une a las células, sino que también es la que principalmente genera los anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes son un tipo de anticuerpos, porque no todos los anticuerpos son iguales, que son los que, como la palabra lo dice, van a ir a neutralizar al virus, son los que te van a ir a proteger. Y si alguien que se infectó, suponte vos, generó sus anticuerpos, si luego es infectado por una variante muy diferente, puede suceder que esos anticuerpos neutralizantes que esa persona generó para esa primera infección no sean totalmente neutralizantes. ¿Y a través de quién? Neutraliza a través de la proteína S. ¿Entiende? Que es la proteína antigénica que genera los anticuerpos neutralizantes. Obviamente que se van a generar anticuerpos contra otras proteínas también. Sí se van a generar. Pero sobre todo la evasión hacia los anticuerpos neutralizantes, que se generen luego de una infección, luego de una vacunación. Entonces, de esa manera va evadiendo una de las razones que va del sistema inmune. Y otra de las cosas, porque como se ha visto, por ejemplo, con la Manaos o con la Delta, que se unen más eficientemente al receptor. Y saben que lo primero que para iniciar la infección en una célula es a través de la unión al receptor. ¿Sí? Por eso es que es el lugar donde principalmente se está estudiando, pero que es el lugar donde más ocurren las variaciones, ¿no es cierto? Porque es la forma en que el virus entra, no es que sea en el único lugar. Si le hacemos una homología, con influenza pasa lo mismo. ¿A dónde se producen? ¿Dónde es importante que se produzcan los cambios? En las espículas, ¿no es cierto?, de la hemaglutinina y la neuraminidasa, porque la hemaglutinina es la que se une a los receptores celulares, y donde el virus apela para cambiar, digamos así, su fisonomía y volverse algo diferente y evadir el sistema inmune. Además de otras propiedades que le pueden dar una mayor virulencia, que se las pueden dar o no, se pueden aumentar la transmisibilidad, pero no necesariamente la virulencia. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Por mi parte, no, profe. Bueno. Por mi parte quedó todo claro, profe. Bueno, de todas maneras, en el transcurso de la materia vamos a ir quizás viendo otras cosas, en metodología, en cosas antivirales, cuando veamos los talleres, cuando veamos algoritmos, ya se van a ir aclarando otras cosas.
Bueno, yo los voy a dejar ya.